Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. Y vamos a hablar de lo que sucedió en junio del año 1975. Es decir, lo que sucedió en el deporte en general hace 50 años. Básicamente, la eliminación de la U en la Copa Libertadores, el inicio del proceso de la selección al mando de Marcos Calderón y por supuesto lo que sucedió en el descentralizado de ese año que se había iniciado un mes antes, es decir, en mayo de 1975. Iniciamos con el domingo 1 de junio. Por la cuarta fecha, se inicia la cuarta fecha del descentralizado y en Trujillo, Alianza, manteniéndose invicto en el torneo local, empata 0-0 ante el Manucci y Juan Rivero, el goleador del cuadro blancaazul, se perdió un gol completamente solo a los 67 minutos. Luego en el Estadio Nacional Municipal empató 1-1 ante CNI, gol de Vidarte del cuadro de la Franja y gol de Quijandría del cuadro loretano. Mientras que en Chiclayo, Auris y Defensor Lima empatan 1-1. Defensor era uno de los líderes del torneo con 6 puntos junto a Alianza Lima y el Carlos Manucci. Luego en Arequipa, Melgar golea 3-1 al Tumán, 2 goles de Ponce Arrebe, uno de Argote, y por el cuadro chiclayano, gol de Pitín Segarra, que jugaba en el Tumán. En el estadio de Matute, el Atlético Chalaco, que andaba bien, golea 4-0 al Atlético Grau de Piura, 2 goles de Félix Suárez, uno de Manuel Lobatón y el otro del Puma Matías. Mientras que en el mismo escenario, Sporting Cristal le gana 2-1 al Alfonso Ugarte de Puno, con gol de Camacho y el otro del buen Reinaldo Jaime. Leiva fue el autor del gol del cuadro puneño y lo expulsan a Jorge Arrulucea, el hermano mayor de Roberto Arrulucea. Mientras que en Huánuco, Boys da la sorpresa y le gana 2-0 al León de Huánuco, que iba entre los últimos del descentralizado. Goles de Luis Cruces en 2 oportunidades a los 7 y 41 minutos. Mientras que Roberto Chale fue expulsado por escupir al defensa Ponce del León de Huánuco. Ese mismo día se conoció que Guillermo Quijandría y Loco Enrique Casareto ficharon por el Sporting Cristal. Martes 3 de junio, un mal día, una mala noche de la U porque queda eliminado de la Copa Libertadores en su último partido de semifinales, empata 1-1 ante la Unión Española de Chile, que termina con 5 puntos, la U con 4 y el EDU de Quito con 3 puntos. Este partido fue en el Estadio Nacional, abrió la cuenta la U con gol de Hugo Palomino a los 34 minutos, pero faltando 16 minutos, lamentablemente Alejandro Trujillo, el chileno, anota el gol que le da la clasificación a la Unión Española. Universitario tuvo un buen arranque, pero al final se desinfla, como se dice. Juan Eduardo Jover, el técnico de la U, dijo que el árbitro Coelho de Brasil prácticamente no le cobró un penal a favor de la U, un foul que le cometieron a Juan Carlos Oblitas, Verle, el chileno, y los constantes ataques en los últimos minutos de la U no le dieron resultado, como sucedió, por ejemplo, ante el Peñarol en Uruguay en la primera fase. Lamentable porque así queda eliminado la U. Ese mismo día, César Cueto es convocado a la selección y se le estaba para jugar los partidos iniciales de la bicolor. El miércoles 4 de junio, luego de la eliminación de la U, se conoció que la U quería vender a Chumpitaz, a Osvaldo Cachito Ramírez, a mismo Juan Carlos Oblitas, sobre todo a México, al exterior, porque tenía un déficit de más de 4 millones de soles. Ya esa planilla de la U prácticamente no daba para más. El jueves 5 de junio, Juan Eduardo Jover, ya más tranquilo, dijo que él no había renunciado, como se estaba especulando, tras la caída en semifinales, y dijo: es tan absurdo como creer que luego de haber eliminado a Peñarol, a Wanderers y a Guaral en la primera fase, me iban a subir el sueldo. Y le dijo que esta eliminación entristece a él,
al igual que los dirigentes, al igual que los hinchas, y que, bueno, nunca había pensado en renunciar y que su contrato vencía en enero del año 1976, es decir, cuando finalizaba el descentralizado. La selección arrancó el proceso de la selección peruana de fútbol y le gana 2-0 al Junín en el estadio Cuanto Centenario de Huancayo. Goles de Guillermo Vargas, el volante de Cristal, con un tiro libre y venció a Eloy Martín en un disparo de más de 25 metros, y luego Alfredo Quesada de Flaco anotó a los 43 minutos. En el segundo partido el equipo B pierde 1-0 con el equipo B de Junín, gol de Orlando Sánchez. Evidentemente esto era un amistoso, se estaban preparando para los otros amistosos, por ejemplo ante el resto de América y por supuesto ante Ecuador. El viernes 6 de junio se inició el Estadio Nacional, el Campeonato Nacional de Atletismo, categoría de menores, y la joven peruana Rosemary Boeck ganó la primera medalla de oro en salto largo, pero no superó su marca que ella ostentaba, ¿no? Su mejor marca. Luis Oliva de la Liga de Balnearios puso una nueva marca en los 800 metros al cronometrar 2 minutos 7 segundos punto 9. Y el otro récord del cusqueño Ernesto Yábara Redondo al imponerse en los 1500 metros planos con 4 minutos 24 segundos punto 4. El sábado 7 de junio, en el descentralizado, la U golea 4-0 el Deportivo Junín en el estadio de Alianza Lima, el estadio Matute. En esos tiempos se podía ser local de clásico rival. Anota Juan José Oré 2 goles, el otro Cachito Ramírez y el último Carlos Chirinos. Héctor Chumpitaz no jugó ese encuentro, todavía estaba un poco sentido tras la eliminación de la U ante Unión Española. Por el Campeonato Nacional categoría de menores, Cecilia Céspedes de la Liga de Lima logró el título nacional en los 100 metros planos, mientras que se batió el récord en 800 metros planos Luis Oliva del Balnearios con 2 minutos 6 segundos punto 2. Luego en 400 metros Claudia Schaffer de Balnearios hizo 1 minuto 03 segundos punto 5, y José Luis Lozano en los 110 por vallas hizo 15 segundos punto 3. El domingo 8 de junio terminó el Campeonato Nacional de Atletismo. Hernán Liendo de Bojorques de Tacna ganó el hexatlón, mientras que Rosemary Boeck de Balnearios ganó el pentatlón con récord sudamericano. Ambos se clasificaron como los mejores atletas o los atletas más completos del torneo. Una de las pruebas más emotivas fue la de 1500 metros con obstáculos que ganó Ernesto Yabar del Cusco. En realidad fue una fiesta de atletismo, sobre todo porque eran de menores y se proyectaban al futuro. No hubo quinta fecha descentralizado. El partido de la U había sido un partido que le debían a la U. No había jugado que estaba en Copa Libertadores. Esa semana no hubo fecha del descentralizado porque la selección se estaba preparando, todos los jugadores estaban con la selección o con la preselección que se preparaba a jugar el amistoso con la selección del resto de América. Y bueno, este partido fue el martes 10 de junio. En el estadio de Matute, la selección peruana empató 1-1 ante el resto de América en un encuentro, no tan agradable, ¿no? Pero hubo 2 goles. El primer gol fue a los 72 minutos, una gran jugada de Perito Ruiz. Le hace un servicio a Julio Aparicio y le da un pase a Alfredo Quesada, quien remata y anota los 71 minutos en la valla de Ubaldo Matildo Fiol, que 3 años después iba a ser campeón mundial con la selección argentina. Y faltando 10 minutos, Julio Bullo Ramírez comete un foul un poco tonto, puso la mano entre una pared entre Bochini y Percy Rojas, y quien anotó el gol en la valla de Papelito Cáceres fue otro campeón mundial de Argentina. Nos estamos refiriendo a Mario Alberto Kempes. Perú alineó de la siguiente manera: el Juan Papelito Cáceres, Julio Meléndez,
José Navarro primero, Julio Meléndez, Jaime Duarte y Julio Bullo Ramírez. En la volante, Julio Aparicio, Alfredo Quesada y Roberto Chale, quien fue reemplazado por Perito Ruiz, quien le da el pase inicial para el gol del Flaco Quesada. Adelante, Andrés Segarra de Alianza Lima, Osvaldo Cachito Ramírez, quien fue reemplazado por Juan Rivero y Juan Carlos Oblita. Por el resto de América, que jugó con camiseta anaranjada o naranja, estuvo Fillol, estuvo Machuca, el chileno, Semenewix, el argentino, estuvo Tarantini, el argentino, campeón mundial luego, estaba Bocchini, estaba Kissen, el paraguayo, y evidentemente Mario Alberto Kempes, que fue dirigido este equipo por el flaco César Luis Menotti, que todos saben que también fue campeón mundial como técnico, 3 años después. Marcos Calderón, el técnico de la selección peruana, dijo que la mala suerte le quitó la satisfacción de haber ganado este encuentro, un encuentro de confraternidad entre el equipo nacional y el resto de América, y que los jugadores habían actuado satisfactoriamente ante las figuras sudamericanas. Menotti, por supuesto, también declaró algo breve, pero dijo que el equipo peruano tiene buenas individualidades, pero esta contienda que fue un poco difícil, no le bastó para poder tener una idea exacta del poderío del rival, es decir, de la bicolor. El jueves 12 de junio llegaron tarde a los entrenamientos de la selección. Otorino Sartori, el arquero, llegó tarde o no llegó Juan Rivero. Antes había habido una falta de Gómez Lainez, y Germán Rivera, el jefe de equipo de la selección, dijo que una más y serían separados de la selección por cuanto Marcos Calderón quería imponer una disciplina para evitar contratiempos de cara al inicio de la Copa América. El sábado 14 de junio se reinicia ya la quinta, se reinicia el descentralizado, quinta fecha. Atlético Chalaco otra vez mete buenos goles, 4-2 a León de Huánuco en Matute. Un gol de Félix Suárez y 3 goles de Manuel Lobatón, que en ese momento era el goleador del certamen. Por el León de Huánuco anotó Sandoval y Fano, el papá de Johan Fano, que jugaba por el León de Huánuco. Municipal, en el partido de fondo en Matute, le gana 1-0 al Defensor Lima y le quita el invicto. El autor del gol fue Vidarte a los 63 minutos. Mientras que en Iquitos empata CNI con la U, y más allá de los goles hay un incidente muy feo, faltando 5 minutos del final. Cachito Ramírez y Henry Perales se meten golpe, como se dice, y fueron expulsados. Además también Mori del CNI, fue una trifulca, y bueno, empate este partido CNI con la U en Iquitos. El domingo 15 de junio en Trujillo, Carlos Manucci, el único puntero del campeonato con 8 puntos, le gana 1-0 al Melgar con gol de Guatanay a los 83 minutos, y sí, tampoco le fue fácil el cuadro trujillano. Mientras que en Chiclayo, el Tumán le gana 2-0 al Cienciano con gol Reinaldo Rojas y Pedro Pablo Perico León, que jugaba al lado de Pitín Segarra en el Tumán. En Puno, Alianza Lima y Alfonso Ugarte, que fueron bastantes rivales ese año, empatan 0-0, pero el encuentro no se termina porque faltando 20 minutos ya se perdió la visibilidad en el estadio Torres Belón de Puno, y el árbitro dijo no se puede continuar jugando. Mientras que Piura, Grau y Oral empatan 2-2, y en Matute, en el preliminar, Boys empata 0-0 ante el Juan Aures, en realmente un partido pésimo de ambos equipos. Y en el partido de fondo, Cristal le gana 3-2 a Junín, gol de Charún y Alfredo Quesada en 2 oportunidades, mientras que para el cuadro de Huancayo anotó Correa y un autogol de Baigorria. Luego, el lunes 16 de junio, habla Osvaldo Cachito Ramírez sobre el incidente que sucedió en Iquitos. Dijo que fue primera vez que lo expulsan, y contó que Chumpitaz había mandado un pase en profundidad, él corrió, salió el arquero de CNI, él saltó, el arquero dijo que lo habían golpeado, él dice que en ningún momento golpea al arquero. Llega Henry Perales, que era delantero, y lo agarra a golpes, o se agarran golpes con Cachito Ramírez. Hay una trifulca, se meten todos los compañeros, y el árbitro Mondoñedo decide expulsar a ambos.
Cachito estaba realmente, decía que era injusto y en ese momento un Masagenei le mete un puntapié y Cachito lo corretea, pero Papelito Cáceres y Panadero Díaz lo sujetan para que no pasara a mayores, como se dice. Pero bueno, fue expulsado igual Cachito Ramírez, quien se disculpó, por cierto. En partido amistoso en el Coliseo del Colegio Champañá en Miraflores, la selección de vóley en su etapa de preparación le gana 3-1 a la selección de Corea del Sur, con parciales de 15-12, 15-6 y 15-9, y las asiáticas habían ganado el primer set 15-7. El martes 17 de junio, ante el pedido de Marcos Calderón sale a hablar y dice que él desea contar con los servicios de dos grandes jugadores peruanos que están en el exterior, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. Y ante esta declaración, Guillermo Torolira, jefe del REC, se pone en contra y dice lo siguiente: es preferible que la selección se conforme con los jugadores que se han quedado en el país y aquí puedan brindar una cuota de esfuerzo y sacrificio. Se iniciaba ahí la lucha, como se dice, entre el INREC y la Asociación Nacional de Fútbol, que manejaba a la selección nacional. El miércoles 18 de junio, la U, que había perdido en la primera fecha 3-1 ante el Grau de Piura, el Tribunal de Penas de la Asociación Nacional de Fútbol le da la razón y le da los puntos, le da como ganador porque el Grau había escrito mal a jugador Snade. Y así la U suma 2 puntos más. El jueves 19 de junio, los jugadores de la U inician una huelga en general porque les debían la quincena y le debían los premios del año pasado. Y los jugadores que estaban en esa selección también dejan de entrenar, por ejemplo, Cachito Ramírez, Soria, entre otros, en solidaridad con sus compañeros que se quedaban entrenando en el Lolo Fernández. El comando técnico también se solidariza y bueno, ahí mismo Osvaldo Cachito Ramírez queda excluido de la selección por cuanto tenía una distinción al muslo izquierdo y es convocado para viajar Guillermo La Rosa y su puesto iba a ser cubierto por Juan Rivero. El viernes 20 de junio los jugadores de la U suspenden la huelga. En una reunión donde estuvo Osvaldo Cachito Ramírez y Lazar Soria de la agremiación de futbolistas de ese entonces, hubo una reunión con los dirigentes de la U, hasta se ponen a discutir con Luis Galindo. Los directivos se comprometen a pagar en las próximas semanas la quincena y parte de los premios, y Lucho Galindo, presidente de la U, dijo que esa actitud de los jugadores fue muy precipitada. Sin embargo, felizmente que quedaron, llegaron a un acuerdo, ¿no?, para evitar que la U siga sin entrenar. Luego la selección viaja a Quito para el partido amistoso. Roberto Chale no puede viajar. En la oncena iba a estar Pedrito Ruiz y como titular, y es llamado Raúl Párraga. Raúl Párraga, que no estaba considerado para el viaje, es llamado para integrar esta selección en reemplazo de Roberto Chale, que se queda porque en el aeropuerto se da cuenta que tiene problemas con contribuciones, un problema ahí de deudas, no había pagado en contribuciones y eso le permite a Roberto Chale prácticamente quedar fuera de la selección. El equipo A de la selección antes del viaje vence 4-1 al equipo B con 3 goles de Pedrito Ruiz y 1 de Juan Carlos Zuritas, mientras para el equipo B anota Reinaldo Jaime, que siempre hacía goles tanto en Cristal como en la selección. Por su parte, César Cueto, que también integraba esta selección, se decide que él viaja después directamente a Guayaquil, donde se iba a jugar el segundo cotejo. Llegamos a la última recta de la semana con un resultado malísimo de hace 50 años, todavía muchos lo recuerdan. El domingo 22 de junio, Perú debuta en ese proceso a nivel de selecciones en Quito, en el estadio de Atahualpa, y es goleado 6-0 por la selección ecuatoriana, que es dirigida por Roque Gastón Máspoli, un conocido de nosotros, por cuando dirigió al Defensor Lima. Uno de los titulares fue
selección es un desastre, porque en verdad que fue una goleada inesperada. Paz y Miño anota 2 goles, Castañeda otro gol a los 33 minutos, Lazo el siguiente gol y 2 goles de Polo Carrera. Pedrito Ruiz ya en la última, a los 80 minutos, 10 minutos antes del final, falló un penal. Perú lamentablemente hizo un mal papel, el editor fue René Torres, que fue muy criticado por los jugadores peruanos, sobre todo por Chumpitá, quien tuvo que ser cambiado por Meléndez porque parecía evitar una expulsión. Perú formó de la siguiente manera: Juan Papelito Cáceres en el arco, le hicieron 5 goles y fue cambiado a los 62 minutos por Torino Sator, que nunca más iba a dejar el puesto en el arco. Soria, Cuellar, Chumpitaz y Panadero Díaz, es decir, la defensa de la U, más el arquero que habían disputado la Copa Libertadores. Como le dije, Meléndez a los 58 minutos reemplaza a Chumpitaz. En el medio campo, Julio Aparicio, Alfredo Quesada y Pedrito Ruiz. Y adelante, Andrés Segarra, que es reemplazado por Reinaldo Jaime en el inicio del segundo tiempo. Juan Rivero, que es reemplazado por La Rosa a los 65 minutos. Y Juan Carlos Oblitas. Marcos Calderón, evidentemente, dijo que le echó la culpa al árbitro René Torres, dijo que también la trampa, el offside, se había hecho, no se había hecho bien por la defensa de la selección, que hubo errores, evidentemente, que además dijo que el árbitro había permitido que por lo menos 3 goles del ecuatoriano estuvieron en offside, y él se comprometió a que Perú en el siguiente amistoso ante Ecuador en Guayaquil iba a mejorar todo, pero evidentemente él sabía que las críticas en Lima iban a ser de todas maneras fuertes, ¿no? Y por ejemplo, los dirigentes de la Liga Amateur estuvieron en contra del fútbol, porque era fútbol profesional, y por ejemplo, el Fernando Duarte, presidente de la Federación de Box, dijo lo siguiente: evidentemente tenía que pegar fuerte, ¿no? Y dijo: sería conveniente que las autoridades retiren al equipo peruano de las eliminatorias por el sudamericano, porque el resultado es humillante. Ya comenzaban las críticas, lamentable lo que sucedía en torno después de esta goleada. Un día después, Marcos Calderón, es decir, el lunes 23 de junio, dijo que la cosa puede seguir de otra manera, porque lo de Quito fue un accidente, un ingrato accidente, dijo, y que esto no se iba a repetir jamás. A mucho por conversar, y el sudamericano será otra cosa, porque él tenía la seguridad que el equipo iba a mejorar, sobre todo a partir del partido ante Ecuador en Guayaquil, y que evidentemente iban a seguir trabajando para superar algunos inconvenientes sucedidos en ese partido. Además dijo lo siguiente: en el último partido de práctica estuvimos bien con el arquero y la defensa de la U, pero no sé qué pasó. Además, esa defensa tiene mucha trayectoria y había jugado ante el LDU en las semifinales ante Quito y no le habían hecho ni un gol. Pero bueno, se sorprendía de lo que había sucedido y volvió a echarle la culpa también al árbitro, porque hubo goles en offside. Por su parte, Guillermo Toro Líder, jefe en red, trató de hacer unas críticas, pero también apaciguar todo lo que se dijo en Lima, ¿no? Toro Lira dijo lo siguiente: sinceramente estamos adoloridos por el 6-0, pero tampoco podemos ser rencorosos y seguir destrozando la moral de los jugadores. Pero eso sí, deben cumplir una segunda evaluación para que puedan estar autorizados y defendernos en el sudamericano. Es decir, también ponía algún tipo de condición, es decir, hay que mejorar, porque si no, de repente no participan en el sudamericano. Es más, dijo una oportunidad que un dirigente en el Rey dijo que ellos podían pagar la multa y así evitar una actuación vergonzosa. El miércoles 25 de junio en Guayaquil es el partido de revancha, y esta vez sí Ecuador nos gana, pero solamente por 1-0, y un autogol del Panadero Díaz. Evidentemente el equipo mejoró un poco, evidentemente ya hubo algunos cambios. Por ejemplo, fue el siguiente alineación de Perú: Sartor en el arco,
Estaba Soria, esta vez ya la defensa era Meléndez con Chumpitas y Panadero Díaz, Quesada, Raúl Párraga y Cueto, es decir que Párraga era para que haya un poco más de marca en el medio campo, y adelante Andrés Segarra, que fue repasado por Reinaldo Jaime a los 64 minutos, Juan Rivero, que fue repasado por La Rosa a los 60 minutos, y Juan Carlos Soplitas. El jueves 26 de junio la selección llegó a Lima, hubo calma. Marcos Calderón dijo que en Guayaquil el árbitro también no había cobrado un penal legítimo en contra, un gol legítimo de Alfredo Quesada, que el árbitro en ambos partidos, sobre todo en el primero, se portó muy mal, pero el resultado le servía para ir mejorando algunas cosas que evidentemente tenían que mejorarse, y que eran dos derrotas que evidentemente él sabía que no era un éxito, y que de una u otra manera para los partidos posteriores, con los trabajos pertinentes, iban a haber las mejoras del caso. El viernes 27 de junio, Hugo Sotil da unas declaraciones, entrevista en el diario Marca de España, y dijo: estoy siempre a disposición de Perú. Si se produce mi llamado y mi club lo consienta, acudiré al llamado de la selección. El sábado 28 de junio se inicia otra fecha del descentralizado. En Arequipa, Melgar empata 1-1 ante Huaral, gol de Emilio Barra y Alejandro El Torito Luces. En el estadio Lolo Fernández, Cienciano le gana 1-0 al Boys, gol de González. Chale no tuvo una buena actuación, fue muy criticado. Y el domingo 29 de junio se disputan los últimos partidos de ese mes. Atlético Chalaco tomó la punta del descentralizado al golear 3-0 al Tumán. 2 goles de Félix Suárez y otro del goleador Manuel Lobatón. El técnico era Quilo Lobatón, y Chalaco llega a los 9 puntos, puntero absoluto. En Huánuco, CNI le gana 3-1 a León. Quijandría de Bernabé Navarro y Marco Portilla anotan, mientras que Paleón anota a Edo. En Trujillo, Manucci y la U empatan 1-1, gol de Erazo de penal, y Techera por el cuadro crema. Fueron expulsados Oblitas y Techera. Techera, agresión mutua con Murgia, y bueno, ahí se le hizo la idea que Juan Eduardo iba a renunciar, se iba a México a trabajar, y lo iba a reemplazar José Fernández. En Matute, Grau le gana 3-2 al Defensor Lima, anota por el Defensor Lima 2 goles La Rosa, mientras por Grau es un autogol de Rulfo Manso, Atilio Escati y Peña del Rosario anota. En Chiclayo, Junín le gana 1-0 al Lauri, da la sorpresa con gol de Narducci, y en Puno, Alfonso Ugarte de Puno anota José Leiva en el triunfo de 1-0 ante Municipal. En el partido de la fecha en el Matute, Alianza Lima, que estaba muy bien bajo la dirección de Marcos Calderón, empata 2-2 ante Cristal. Cueto anota de penal a los 52 minutos, y Palo Mucho Trigo, el goleador del descentralizado del año pasado, lleva 3 jugadores y anota en la portería de Ramón Quiroga. Alianza estaba cuarto con 8 puntos, mientras que los goles de Cristal fueron de Rick Camacho, gol de Palomita, y Reinaldo Jaime. Así, amigos, terminamos el mes de junio de hace 50 años. Espero que les haya gustado. Un like, un comentario, y como siempre, a las personas que no se han suscrito, háganlo, porque se vienen mejores programas. Hasta la próxima.